Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK de Sucre. El programa de hoy lo hemos titulado Libertades Fundamentales en la Congeladora, y no precisamente por el frío que nos acompaña estos días, sino porque el gobierno que representa al Estado boliviano ha decidido no aceptar 20 recomendaciones hechas por diversos países en el marco del examen periódico universal, el EPU, que se celebra cada 4 años y medio en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre las recomendaciones no aceptadas están aquellas que tienen que ver con las libertades fundamentales, por ejemplo, la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la información, entre otras. Nuestro panel está ya listo, pero antes quiero invitarles a ver un resumen de noticias de esta semana de nuestro portal sumandovoces.com.bo que ha realizado mi compañera Jenny Escalante. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Arrancamos. Examen Periódico Universal. En el marco del cuarto examen periódico universal de Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación porque el Estado boliviano no aceptó 20 recomendaciones clave en materia de derechos humanos, entre ellas la aprobación de una ley de acceso a la información, la creación de un mecanismo para proteger a periodistas, la modificación de normas que restringen la libertad de asociación, entre otros. Acción judicial. Ante el avance descontrolado de la minería, comunidades del territorio indígena multiétnico 2 presentaron el 1 de julio una acción preventiva ambiental en el Juzgado Agroambiental del Sena, en Pando, exigiendo medidas urgentes para frenar la expansión minera ilegal y garantizar el respeto a los derechos del río Madre de Dios y de las 36 comunidades que habitan el territorio. Foro Nacional. En un foro nacional realizado en La Paz, con amplia participación de pueblos indígenas y campesinos, se planteó una agenda que demanda apoyo a la agricultura familiar, gestión y prevención de incendios, y el respeto a los derechos políticos y territoriales. El evento, organizado por CIPCA, instó a las autoridades actuales y futuras a incorporar estos lineamientos en sus planes de gestión, destacando la necesidad de políticas públicas para enfrentar la crisis climática y económica, fortalecer la soberanía alimentaria, proteger los territorios y garantizar una democracia paritaria, inclusiva e intercultural. Enriquecimiento ilícito. Los hijos del presidente Luis Arce, Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira, han sido señalados por presunto tráfico de influencias, uso indebido de recursos del Estado y enriquecimiento ilícito, sin que hasta la fecha exista una investigación formal en su contra. Rafael y Camila, de 25 y 20 años, accedieron a millonarios créditos bancarios por más de 63 millones de bolivianos. Y Rafael adquirió un predio de más de 2.000 hectáreas por 3,3 millones de dólares, donde se autorizaron desmontes pese a una pausa ambiental vigente. También fueron vinculados a la venta de granos a EMAPA, uso privilegiado de combustible y negocios con la empresa rusa Uranium One Group. Aunque hubo denuncias, incluso desde el entorno del expresidente Evo Morales, la Fiscalía rechazó los procesos y no se conocen avances. Diversos analistas advierten que la débil institucionalidad impide esclarecer estos hechos y afecta la transparencia. Fondo de Pequeños Proyectos. En Sucre se realizó el encuentro de intercambio de proyectos FPP 2022-2025, donde representantes de 17 iniciativas de 8 departamentos compartieron logros y desafíos que demuestran que, con creatividad y apoyo oportuno, es posible generar cambios significativos en las comunidades. Impulsado por UNITAS y PAN para el Mundo, el Fondo de Pequeños Proyectos ha respaldado más de 800 acciones en áreas como servicios básicos, emprendimientos, defensa ambiental y atención a emergencias. Durante el evento se resaltó el trabajo colaborativo, la inclusión de mujeres y jóvenes y la búsqueda de soluciones sostenibles como el acceso al agua, la reactivación productiva y la resiliencia ante desastres. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias.
En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como Sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Y ahora sí damos la bienvenida a nuestro panel. Empezamos con doña Ruth Alipas. Ella es coordinadora general de la CONTIOCAP y vocera de la coalición de organizaciones de la sociedad civil sobre derechos humanos. CONTIOCAP, recordemos, es la coordinadora nacional de defensa de territorios indígenas, originarios, campesinos y áreas protegidas. Bienvenida, doña Ruth. Muy buenos días Mary, buenos días a la señora Zulema Alanés y a Claudia también. Gracias a las Red Unitas por este espacio y a Sumando Voces porque estamos hoy para hablar de cosas importantes, trascendentales para los derechos humanos. Muy bien, que así sea. Durante el programa también damos la bienvenida sí, a Claudia Terán. Ella es coordinadora del programa Defensores y Defensoras de UNITAS. Mary, buenos días, Ruth, Zulema, qué importante poder darnos un tiempo para hablar de estos temas. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Zulema Alanes, ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la ANPB. Bienvenida, Zulema. Muchas gracias, Mary. Igual un saludo a Ruth Alipas y Claudia Terán. Este es un espacio trascendente para dar cuenta de cómo está la situación de los derechos humanos en nuestro país, pero fundamentalmente el compromiso estatal respecto de su cumplimiento. Bueno, las tres mujeres son representantes de esta coalición de organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado duramente para llegar hasta el EPU con la voz de la gente, la voz de la sociedad civil. Quiero mostrarles unas láminas, es algo cortito para saber qué ha pasado con ese EPU, con ese examen periódico universal. Bolivia, en su examen sobre derechos humanos, ha recibido un total de 275 recomendaciones de diferentes países. ¿Cuáles han sido las recomendaciones aceptadas? 254. Recomendaciones anotadas, lo que quiere decir que no han sido aceptadas, 20. Y recomendaciones parcialmente aceptadas, 1. Tenemos recomendaciones aceptadas. ¿Cuáles son en líneas generales? Porque obviamente son muchísimas más. Garantía de independencia y reforma judicial. Compromiso de aprobar la ley contra la tortura, hacer efectivos los derechos económicos, sociales y medioambientales, políticas y presupuesto para luchar más efectivamente contra la violencia hacia las mujeres. Pero veamos cuáles han sido las recomendaciones no aceptadas. Aprobación de la ley de acceso a la información, hablamos de transparencia. Modificación de la ley 351 que regula el trabajo de las ONGs. Mecanismo para proteger el trabajo de los periodistas. Derechos de la población LGBTIQ+, que tiene que ver con el matrimonio de personas del mismo sexo, tipificación del feminicidio, entre otros derechos. Eso es, en resumen, así sucinto, chiquitito, lo que ha pasado en el EPU, que el EPU se ha celebrado en enero. Sin embargo, este martes se ha realizado la calificación de Bolivia y tengo que decirles que Bolivia ha aprobado su examen periódico universal, pero la sociedad civil ha hecho observaciones de fondo y por eso estamos aquí con tres de sus representantes. Quiero empezar con doña Ruth Alipas preguntándole qué opina sobre este EPU y sobre estas recomendaciones no aceptadas por el Estado. Muy bien, muchas gracias. Y a quienes nos están escuchando también del otro lado, tal vez un poquito contextualizar de lo que ha significado el EPU para nosotros desde la sociedad civil y nosotros hablando pueblos indígenas, periodistas, sociedad civil de centros urbanos, es decir, ese análisis que hemos hecho o informe que hemos elaborado en por lo menos nosotros desde los pueblos indígenas en 5 áreas temáticas, ¿no? Entre ellos, obviamente, la contaminación con mercurio, que es una problemática, en mujeres indígenas como víctimas diferenciadas, digamos, de esta problemática de la contaminación con mercurio y en general a los pueblos indígenas, bueno, el tema de los incendios que nos viene preocupando desde 2019, que lo venimos poniendo también en estos informes denominados informes sombra de la sociedad civil, que entre otros hemos, bueno, la situación de los defensores y también el Estado de Derecho.
¿no? Es decir, cómo estamos a nivel general en el Estado de Derecho. Entonces, estos informes se llevaron allá, entre otras organizaciones también de la sociedad civil, de algunos que se mencionaron ya en la pequeña información que ustedes brindan, pero que ha significado un esfuerzo conjunto de juntar, de sistematizar y de ponerlo a disposición de las Naciones Unidas, ¿no? Y también para dar la otra versión entre el Estado y lo que recoge el Consejo de Derechos. Entonces, este es el informe sobre el cual en enero muchos estados de miembros de las Naciones Unidas han evaluado a nuestro país y luego el país nuestro, Bolivia, ha revisado estas recomendaciones que le hacen otros países, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se ha emitido ya los resultados y como se decía, y lo que preocupa acá es algunos para nosotros en la temática de medio ambiente, defensores, sociedad civil, el derecho a la libre expresión, entre la cual está también el acceso a la información, está el trabajo de los periodistas, por ejemplo. Aquí lo que preocupa, una cosa que rechaza de plano es la posibilidad de que la oficina del Alto Comisionado de la ONU tenga presencia en Bolivia. ¿No? Entonces, eso se entendería como que el Estado boliviano no quiere una presencia, digamos, como árbitro para que esté de cerca viendo cómo avanza los derechos en Bolivia, ¿no? Lo otro que preocupa justamente esto es de la ley 351, que la excusa del gobierno es que dice que no hay ningún problema con la libertad de expresión, entonces todo está bien, pero han usado esta ley para expulsar ONGs de Bolivia y se usa esta ley todavía para criminalizar el derecho a la libre expresión, al trabajo de los periodistas, de defensores de derechos, ¿no? Entonces, a la libre asociación. Es decir, eso para nosotros nos llama la atención que se niegue a abordar este tema, ¿no? Lo otro es que también igual en el derecho a la expresión también, ¿no? Dice que este derecho está protegido por el artículo 296 del Código Penal. Entonces, no necesita el Estado hacer más. Y entre otros, el acceso a la información, sabemos que en muchos ámbitos, la AJAM, el CERNAP, es decir, muchas de estas instituciones no se puede acceder a información, pero para el gobierno, según ellos, no necesitan revisar o no necesitan mejorar estas condiciones de vulneración de derechos o el derecho a la información. Y finalmente, para nosotros, otro punto que llama la atención también es contra el racismo y discriminación, ¿no? Para ellos todo está bien, también hay una ley que ya protege, que ya está en marcha, pero, por ejemplo, nosotros los pueblos indígenas nos sentimos discriminados en el ámbito político, nos sentimos discriminados en la elaboración de leyes como la ley 535 de minería, donde hemos sido excluidos, hay discriminación para acceso a información, etcétera, etcétera. Entonces, pero es preocupante que estos derechos no sean o estas recomendaciones no hayan sido adoptadas por el gobierno para mejorarlas como sugerencia que nosotros hemos puesto a disposición de la ONU y por supuesto a disposición del Estado boliviano, ¿no? Bueno, doña Ruth Alipas nos cita además otros temas que han sido rechazados o no aceptados o anotados, que es la palabra técnica que se utiliza en el EPU por parte del Estado boliviano, como por ejemplo la no presencia de una representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia. Recordemos que en octubre del 2017 la oficina del Alto Comisionado cerró en Bolivia. El último representante fue Denis Racicot. Y después de eso no hemos vuelto a tener un representante del Alto Comisionado en Bolivia. Eso se refiere doña Ruth con este punto. Quiero ir con Claudia Terán para preguntarle qué significa para las libertades, para los derechos humanos, que el Estado haya anotado o haya rechazado, en sencillo, estas recomendaciones de parte del EPU. Bueno, hay preocupación, Mary. Claro, es un término algo ambiguo, ¿no? Anota, pero en realidad es que no está priorizando su cumplimiento, su implementación versus el resto
de recomendaciones. Y ahí quería dar algunos datos que me parecen importantes y tiene que ver con que ya en 2019 se habían recibido recomendaciones sobre este tema y en general 238 sobre todos los temas de derechos humanos y el Estado aceptó cumplir 207 y solo anotó, tomó nota de 31 recomendaciones. Esto suele ser progresivo y cada ciclo, este es el cuarto, acabo de dar datos del tercero, esto siempre va más en número, ¿no? O sea, hay más recomendaciones, esa es como la tendencia, pero es bueno desde lo numérico, digamos, que los estados acepten cada vez más cantidad y tome nota de menos recomendaciones, es el caso. Pero claro, entrando al fondo de las recomendaciones, ya en 2019 se hizo una recomendación sobre específicamente la modificación de la ley 351 y no, bueno, para empezar que no se cumplió, pero es regresiva la posición del Estado en este último ciclo, porque, claro, anota varias y las que más anota sobre libertades fundamentales, es decir, no prioridad su cumplimiento, tiene que ver con el acceso a la información y la modificación o adecuación de la ley 351 sobre personería jurídica. Es una tendencia que preocupa porque tiene que ver con reconocimiento de libertades fundamentales en un momento en el que vivimos, varios organismos lo han dicho, crisis institucional, crisis en la justicia. Hubiera sido un buen signo que el Estado acepte, como lo ha hecho ya en otros EPUs, en otros informes, en respuestas a la evaluación, que acepte estas recomendaciones que tienen que ver absolutamente con estándares internacionales. El hecho de que haya notado cuestiones vinculadas a población LGBTIQ+, y libertades fundamentales con más énfasis, si nos fijamos en el cuadro que presentabas, tiene que preocuparnos, tiene que llamarnos a ser obviamente más propositivos, pero también preguntar al Estado las razones. Ya anotaba por ahí, Ruth, algunas. La ministra Sarabia en la defensa, bueno, más bien ya en el cierre de la sesión para la aprobación del informe, había planteado que las que anota tiene que ver con una revisión más profunda, vinculada a principios constitucionales, a marcos normativos, a realidades estructurales. Y esta revisión hay que hacerla. No olvidemos que la ruta que sale del EPU, de las recomendaciones que acepta el Estado, son la agenda de derechos humanos en el país. Esa es la cualidad del EPU, así se ha posicionado ya en los últimos años en los estados. Y es probable que el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es otra recomendación que recibe el Estado y que ha aceptado, que deberá construirse, ojalá participativamente, debería tomar nota de todas estas recomendaciones. Y si no están temas vinculados a la libertad de asociación y al acceso a la información, entre otros temas que ya seguro revisaremos, es una señal que alerta a la sociedad civil. Claudia, solamente una preguntita de precisión antes de darle la palabra a Zulema. En el tercer ciclo del EPU, ¿alguna de estas recomendaciones que en este ciclo han sido no aceptadas o han sido anotadas, habían sido sí aceptadas por el Estado? Por ejemplo, la 351, ¿habían aceptado o cómo fue? Sí, había una recomendación vinculada a modificar la ley 351, la hizo Suecia, que como Estado siempre está preocupado de estos temas vinculados a las libertades fundamentales. Y sí, estaba aceptada para su cumplimiento, pero no hubo ningún avance. En cambio, en este ciclo ya directamente el Estado ha tomado solamente nota, es decir, no prioriza, por lo tanto, sale me imaginamos, de su agenda de cumplimiento. Tres Eso quiere recomendaciones decir que que tuvieron no este. solo deberíamos Eso quiere decir que no solamente deberíamos preocuparnos por aquellas recomendaciones no aceptadas o anotadas, sino también por aquellas que se aceptan pero no se cumplen, ¿no? Quizás eso me parece que Absolutamente, también podría ser un debate de fondo, digamos, ¿no? Bueno, quiero ir con Zulema totalmente. Alanes porque hay por lo menos dos temas que tienen que ver con el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil en su conjunto. Uno de ellos, la ley de acceso a la información, y el otro, el mecanismo de protección a los periodistas. ¿Cómo le ha caído al gremio de los periodistas la anotación, la no aceptación de estas dos recomendaciones, Zulema? Mary, sí, en la línea de análisis que ya ha planteado Rudalipas y Claudia Terán, yo creo
quisiera primero formular una percepción global, en sentido de que nosotros consideramos que Bolivia elude no solamente los compromisos sobre protección de derechos humanos en general ante la comunidad internacional, sino, como ya acaba de subrayarlo Claudia, incluso cuando admite las observaciones del examen periódico universal en anteriores gestiones, no las cumple. A mí me da la impresión de que en el caso específico que involucra directamente al trabajo periodístico y que tiene también impacto en el ejercicio de un derecho mucho más amplio como es la libertad de expresión, un derecho ciudadano que tiene que ver también con la afirmación del proceso democrático. Considero yo que leyendo el informe completo, considero yo que el Estado no solamente elude su responsabilidad de protección a periodistas, el derecho de acceso a la información, entre otros, sino que en su sustentación no transparente y no entrega a la comunidad internacional toda la información. A ver, en el curso de mi participación espero poder explicar con más detalle lo que estoy sosteniendo. O sea, si revisamos el EPU, Bolivia acepta 5 de 9 recomendaciones internacionales sobre protección a periodistas y la garantía del derecho a la libertad de expresión. Rechaza la creación de un mecanismo nacional de protección para periodistas y defensores de derechos, así como la aprobación de una ley específica de acceso a la información. Respecto en lo que hace a este mecanismo de protección para periodistas, creo que debemos recordar que esta ya ha sido formulada en la recomendación 27 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, una misión oficial que ha sido convocada por el Estado boliviano y que por tanto tiene, digamos, cuyas recomendaciones tienen carácter vinculante, es decir, deberían ser no solamente admitidas, sino implementadas por el Estado boliviano. En este punto, como Asociación Nacional de Periodistas, hemos estado reclamando de manera sistemática su implementación y lamentablemente se ha eludido. Todavía cuando estaba en gestión el señor Iván Lima como ministro de Justicia, pretendieron, digamos, incorporar darle la forma de cumplimiento a esta recomendación a través del CEPDAVI, un organismo, como todos conocemos, absolutamente débil, sin la capacidad operativa y que garantice, digamos, lo que este mecanismo nacional de protección para periodistas debería cumplir, como es la investigación, la reparación y la justicia en casos de vulneración y fundamentalmente violencia contra periodistas. Creo que otras recomendaciones que están vinculadas a esta temática que el gobierno admite, como por ejemplo investigar las agresiones contra periodistas, desarrollar políticas públicas y normas legales para garantizar su seguridad y fomentar, entre otras, la pluralidad informativa como base del sistema democrático, son, desde nuestro punto de vista, simplemente saludos, ¿no? del Estado boliviano ante la comunidad internacional, porque reitero, recomendaciones específicas como el que acabo de mencionar, que están desde el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, están colgadas ahí y no se cumplen. Y no brinda información completa. Por ejemplo, cuando anota la recomendación de aprobar una ley específica de acceso a la información pública, se remite a la aprobación ¿cómo se llama?, del Acuerdo de Escazú. Y sabemos que el Acuerdo de Escazú no se cumple y ahí seguramente podremos tener, digamos, muchísimos más detalles del alcance del Acuerdo de Escazú a través de la experiencia y la vivencia de Ruda Lipas, pero en lo específico al derecho de acceso a la información no se cumple porque en general el Acuerdo de Escazú no tiene una reglamentación que permita su implementación y su reclamo. Entonces yo inicio esta intervención señalando estos aspectos. Además, perdón, en lo relativo
a la Ley de Acceso a la Información. Refiere que el Estado boliviano ha aprobado el Acuerdo de Escazú, pero no hace ninguna mención al importante avance que en articulación la sociedad civil con representación de la Asamblea Legislativa realizó al formular una ley de acceso a la información y garantizar incluso su aprobación en la primera instancia en la Asamblea Legislativa, como es el Senado Nacional, y no informa a Bolivia que esa ley esté estancada en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con una voluntad política de negar el ejercicio de este derecho de parte de los representantes en la Asamblea Legislativa del gobierno. Sí, el Senado evidentemente aprobó este proyecto de ley elaborado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, además con una honda preocupación, ¿no? Porque Bolivia es uno de los pocos países de la región, si no, no sé, tal vez sea el único, ustedes son los especialistas y nos dirán, que no tiene una ley de acceso a la información. Luego vamos a seguir hablando de eso, pero ahora quiero darle la palabra a doña Ruda Lipas para que nos cuente cómo le ha ido a los pueblos indígenas en las recomendaciones. El Estado las ha aceptado y la pregunta de rigor, antes también ha aceptado esas recomendaciones, pero no las ha cumplido. ¿Cuál es la situación? Bueno, algo que nosotros ya vimos justamente durante las sesiones de evaluación al Estado plurinacional, era que se repetían varias recomendaciones por Estados miembros de la ONU. ¿Qué significa eso? Que no las ha cumplido justamente. Entonces, había una gran cantidad de recomendaciones, por ejemplo, esto de la consulta previa, del derecho a la información, es decir, ya habían estos síntomas, digamos, de las anteriores sesiones de que si se están repitiendo es porque realmente el Estado boliviano no ha avanzado en su implementación y que nosotros en los territorios seguimos viviendo esas violaciones, esas vulneraciones a nuestros derechos eh, fundamentales. Por ejemplo, el hecho que nos hagan la consulta libre, previa, informada, el hecho de que nosotros podamos acceder a información de manera directa, digamos, porque ahora incluso tienes que demostrar si perteneces a una población indígena y qué aval tienes para poder acceder a información. Entonces, y como decía Zulema, por ejemplo, en el tema del acuerdo de Escazú, ¿no? Donde nosotros deberíamos poder participar, tener participación pública y que, bueno, acceso a la información y derecho a la justicia, las acciones en Bolivia, del gobierno boliviano contra defensores, contra la criminalización, con procesos incluso penales, en el caso de Tariquía, de Chiquiacá, es el caso de Yanacachi, por ejemplo, vemos en el día a día de que, pues, uno se viene haciendo lo mismo que se venía haciendo desde la anterior evaluación, ¿no? Del EPU del 2019 y se reiteran las mismas recomendaciones, pero también estamos viviendo, vamos a decir, ayer ocurre también la participación en eventos públicos, por ejemplo, de la periodista Jimena Mercado, ¿no? En un evento donde debería ser público, es de interés público, es de interés nacional. Entonces, lo hacen a puerta cerrada y encima se le obstaculiza la participación. Y para nosotros los pueblos indígenas que estamos en territorio, eso es aún mucho más complicado, es decir, no tenemos participación ni se nos ha tomado en cuenta para la elaboración de un plan de eliminación de mercurio que nosotros hemos pedido, hemos presentado informes sobre esta temática, pero aún así el Estado no se digna a convocar o a hacer partícipe a ningún pueblo indígena afectado por la contaminación con mercurio, ¿no? Entonces, en territorio, y esto tiene que saber quienes están tal vez con suerte escuchándonos más allá de las fronteras de Bolivia. En Bolivia hay un discurso
de que se cumplen y se respetan, y esa imagen en las Naciones Unidas de que es un Estado protector de pueblos indígenas, defensor de la madre tierra, para nosotros como pueblos indígenas ya es difícil romper con esa imagen en esos ámbitos, llevando nuestro informe de la realidad que vivimos. Y cuando el Estado boliviano responde de esta manera, rechazando a recomendaciones que no ha cumplido y se le vuelve a reiterar y ahora las rechaza, entonces, ¿qué significa para nosotros? Que estas violaciones, estas vulneraciones se van a profundizar y van a quedar de alguna manera impunes y bueno, y como viene la política económica siempre basada en el extractivismo, vamos a seguir sufriendo las violaciones y la falta de consulta libre, previa, informada, que es un derecho totalmente pendiente en Bolivia con los pueblos indígenas. Bueno, alguien podrá decir, oh, ¿de qué se preocupan si este gobierno ya se va dentro de unos meses? Sin embargo, hay que tomar nota que el gobierno asume una responsabilidad en nombre del Estado. Eso significa que el próximo gobierno tendría que llevar adelante todo lo que este gobierno se ha comprometido en el EPU, en el examen periódico universal. Bueno, yo quiero escuchar un poquito a la ministra de Justicia, Jessica Saravia, porque ella ha hecho una intervención en el marco de la última sesión del Consejo de Derechos Humanos explicando por qué habían decidido anotar estas 20 recomendaciones, es decir, no darles prioridad durante los próximos 4 años. Escuchemos, por favor, a la ministra. De las 275 recomendaciones recibidas, el Estado Plurinacional de Bolivia ha decidido aceptar con pleno respaldo un número considerable, expresadas con mayor detalle en el documento enviado. Estas recomendaciones reflejan prioridades nacionales y el compromiso firme con la promoción y protección de los derechos humanos en sus dimensiones civil, política, económica, social, cultural y ambiental. Así, de las 275 recomendaciones, el Estado acepta 250, toma nota de 20 recomendaciones y acepta parcialmente una. Las recomendaciones de las que el Estado toma nota recaen en aquellas cuya implementación requiere un análisis más profundo por estar sujetas a principios constitucionales, marcos normativos internos o realidades estructurales. Deseamos destacar que Bolivia mantiene su firme compromiso y voluntad con el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección y promoción de derechos humanos, la institucionalidad democrática, el respeto a la diversidad y el principio de no discriminación. En síntesis, la ministra dice que no han aceptado estas recomendaciones porque ya hay leyes al respecto, porque la Constitución se los impide y porque hay realidades estructurales. No sabemos exactamente a qué se refiere. Nos hubiera gustado hacerle la pregunta para que nos profundice este asunto, pero nos han respondido que no podía estar en el programa, la hemos invitado, ¿no? Por eso hemos traído el pedacito de su intervención en el Consejo de Derechos Humanos. Ahora voy con Claudia Terán para preguntarle justamente sobre esto que acaba de decir la ministra. Claudia, ¿consideras que hay algunos marcos constitucionales, realidades estructurales que impiden que estos derechos y estas libertades fundamentales se pongan en práctica en Bolivia? Por ejemplo, el acceso a la información, por ejemplo, la modificación de la ley 351 sobre el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. No, al contrario, Mary, ¿no? La labor de incidencia que se ha hecho previa a la época, porque claro, son dos momentos hito, la evaluación en enero y la adopción del informe hace unos días, tiene por detrás todo un trabajo. Por un lado de incidencia a la sociedad civil, hay un informe del Estado también que es bueno conocer en argumentos que, bueno, sigue más o menos la misma línea. Y una labor desde Naciones Unidas recopilar esa información. Hay un informe de la propia Defensoría del Pueblo argumentando, ¿no? ¿Por qué la importancia de realizar o no determinadas recomendaciones? Y en temas, en los temas de los cuales el Estado ha tomado nota, los estándares internacionales son amplios, diversos. Inclusive, si es que la Constitución iría en contra de alguno de estos, de acuerdo al artículo 56 del bloque de constitucionalidad, pues de manera preferente se deberían aplicar los estándares internacionales, que insisto, hay muchísimos. Si hablamos de temas de libertad de asociación, es evidente que la ley 351, sus reglamentos,
son desproporcionados, no cumplen un test tripartito, que es lo que manda a aplicar el estándar en caso de restricción de derechos. Y así han coincidido los estados en su razonamiento, por eso lo han recomendado con esos términos, además, ¿no? Pidiendo que la norma que se adopte cumpla los estándares internacionales, se haga de forma participativa, sea proporcional, lo propio con acceso a la información. Hay una sentencia de la Corte Interamericana para Bolivia. Cualquier sentencia sería vinculante para Bolivia y hay estándares sobre acceso a la información, pero hay una concreta para Bolivia, el caso Flores Bedregal, que le obliga a crear un marco normativo vinculado a acceso a la información, desaparición forzada. El acuerdo de Escazú, que como bien apuntaban mis colegas, está ratificado, le hace falta un protocolo que en teoría el Estado estaba trabajándolo, lo anunció en su informe en enero. Todos ellos coinciden en la necesidad de estos temas, y es por eso que se han planteado desde la sociedad civil. Creemos con esa solvencia, ni qué decir sobre la libertad de prensa. Está por demás establecida la obligación, las obligaciones reforzadas que tiene el Estado respecto a las y los periodistas por su rol en las democracias. Entonces, normas, marcos normativos, estándares de derechos humanos abundan, porque estamos hablando sobre todo libertades fundamentales. Hubiera sido interesante tener a alguien también que nos plantee la problemática LGBTIQ+. Creo que ninguna de nosotras tenemos la experticia, pero también hay ausencias del Estado y quiero hacer notar, ¿no? Al tomar nota de determinados puntos, sin dejar de reconocer, Mary, que hay recomendaciones aceptadas que son interesantes para trabajar desde la política pública. La sociedad civil seguro nos vamos a sumar, pero nos concentramos en estas anotadas porque generan preocupación, porque precisamente van en contra de convenciones de derechos humanos vinculantes para el Estado y de estos estándares que están en jurisprudencia de, por ejemplo, la Corte Interamericana, y por lo tanto el Estado se ha obligado a cumplir. Entonces, no hay argumento, ¿verdad? Es decir, si la Constitución no lo impide, pero además hay organismos internacionales, entre ellos la Corte IDH, que le está diciendo hágalo y ni aún así lo hace, entonces queremos una explicación. Por eso es importante que el Estado, que el gobierno diga qué ha pasado, por qué está anotando estas recomendaciones tan importantes para la vigencia de las libertades fundamentales y los derechos. Quiero leerles varias opiniones que estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales. Bueno, les voy a leer algunas. Carla Rodas nos dice, qué bueno que den la voz a Ruda Lipas, Cookie, a Zulema, bravo, Ruth y Zulema, buen programa, felicidades, Unitas y Claudia. Jazmín Peñalosa dice, ahora que no se aceptaron varias recomendaciones, ¿se puede aplicar algún mecanismo para generar presión contra el gobierno y que así asuma sus responsabilidades con grupos como periodistas, población LGBTI y otros? Ahí les voy a pasar esa pregunta. Marco Mendoza, buen programa, éxitos, nos dice muchas gracias. Carlos Rodrigo Zapata dice, me interesa un tanto indagar en el marco de condiciones prevalecientes. ¿Tiene el Estado las condiciones materiales, legales, institucionales para cumplir con todas las recomendaciones y todo depende de su voluntad? ¿Cómo así el EPU aprueba el examen de Bolivia teniendo semejante cantidad de recomendaciones y habiendo rechazado otras tan significativas? ¿Los EPU son ejercicios diplomáticos o se trata de una forma seria de control del avance de la defensa de los derechos humanos? Me parece central esa pregunta. Se las voy a pasar también. Gloria Landaeta también nos escribe y dice, el próximo gobierno será de Andrónico Rodríguez, dice, del populismo reciclado, con cara lavada. Negros nubarrones se anuncian en el horizonte nacional. Carla Rodas nos dice, en algunas ocasiones, en caso de violaciones de derechos por parte del gobierno, con la Red de Justicia Ambiental, solemos comenzar juicios internacionales. Sucede que en muchas ocasiones algunos gobiernos de América Latina envían informes a Naciones Unidas a favor de ellos, sin realizar una verdadera evaluación. En Bolivia claramente pasó esto y habría que analizar también aquello sucedido en Yayagua. Claro, Yayagua no entró obviamente en este EPU, ¿no? Bueno, quiero preguntarle a Zulema, pueden agarrar la pregunta que ustedes quieran, el comentario que ustedes quieran para comentar, pero a Zulema quiero
preguntarle algo más sobre la ley de acceso a la información. Uno, ¿el acuerdo de Escazú no tiene que ver solamente con temas ambientales? ¿Acaso es global? Pregunto. La segunda cosa que pregunto es, si tuviéramos una ley de acceso a la información, ¿se podría investigar los beneficios o presuntos beneficios de los hijos del presidente, por ejemplo? ¿Será ese el motivo por el que no aceptan una ley de acceso a la información? Adelante, Zulema. Muchas gracias, Mary. Sí, el acuerdo de Escazú es un documento efectivamente global que se refiere a muchos aspectos, pero debo yo decir que cuando estamos hablando de la necesidad de garantizar el acceso a la información, esta garantía no solamente beneficia o se refiere a los periodistas. En realidad, esta garantía de acceso a información es un derecho del conjunto de la ciudadanía. Por eso está incorporado en el Acuerdo de Escazú y por eso también su trascendencia e importancia. Una ley de acceso a la información, digamos, pone el marco jurídico legal para la garantía de otros derechos fundamentales, como los que ya ha mencionado Ruda Lipas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el derecho a estar bien informados para otorgar o no la autorización para la implementación de proyectos en territorios indígenas que pudieran estar afectando la calidad de vida, las condiciones de vida, el derecho al territorio, etcétera, etcétera. En ese caso, que seguramente Ruth nos puede informar mejor. Entonces, esa es la importancia y la trascendencia de la Ley de Acceso a la Información. Por eso, el proyecto de ley que ha tomado como base la Ley Modelo 2.0 de la OEA para su elaboración y ha incorporado aspectos que tienen que ver con nuestra realidad nacional también. Ha sido elaborado no solamente por la Asociación de Periodistas o por los actores que tienen que ver con la actividad periodística, sino por un conjunto de instituciones de la sociedad civil que han podido, digamos, destacar, relevar y puntualizar y subrayar y demandar también que se incorpore en este proyecto de ley aspectos que hacen a la garantía del ejercicio global de otros derechos y a la garantía del ejercicio de su trabajo en materia de defensa de los derechos humanos y como activistas y defensores de derechos humanos también, ¿no es cierto? Entonces, en mi criterio, a propósito de la pregunta que se hacía y que tú subrayaste como trascendental, Mary, en sentido de que, bueno, ¿y de qué se trata el EPU? ¿Cómo es posible que se apruebe si hay tantos temas observados y que la evaluación general en perspectiva de la ciudadanía no es muy positiva en materia de derechos humanos? Hay una comunidad internacional muy light, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, o sea, los mecanismos para poder presentar incluso los denominados informes alternativos son efectivamente algo restrictivos. También ahí no se pueden poner muchos detalles, pero es indudable que desde nuestras organizaciones podemos mantener hacer un lobby directo con países, con instituciones para que den cuenta de la realidad que existe en nuestro país. Por ejemplo, es inocultable que la comunidad internacional ya sabe que Bolivia ha entrado en la última década al menos en la calificación de país riesgo para el ejercicio del periodismo, ¿no? Algo que no ocurría en el pasado. Los datos son como que muy contundentes y son muy evidentes. De acuerdo con el balance conjunto que hemos hecho con el Observatorio de Defensores y Defensoras de UNITAS y que hemos elevado a conocimiento de la Relatoría Especial tanto de la CIDH como de la ONU recientemente, por ejemplo, se ha establecido que entre 2022 y 2024 se han cometido 495 vulneraciones a la libertad de prensa en nuestro país, ¿no? A la libertad, exclusivamente a la libertad de prensa. Y un alto porcentaje, muchísimo más de un tercio, casi el 40%, son actos de violencia directa contra periodistas. O sea, por eso, un poco entre las 9
recomendaciones que hacen en el EPU a Bolivia, el gobierno no tiene más que comprometerse a investigar las agresiones contra periodistas, porque ya es un dato demasiado evidente. Las Londras está registrado ya a nivel internacional como uno de los agravios más graves cometidos contra periodistas en Bolivia, por supuesto, porque se ha tratado del secuestro, amenaza contra la vida, intimidación para firmar un compromiso de no retorno a la zona, de los avasallamientos ante notario público. ¿Cómo es que una autoridad de esas características puede admitir una acción de esa naturaleza amenazado con armas de grueso calibre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, creo que se compromete a investigar las agresiones contra periodistas, pero paralelamente se niega a garantizar la creación de un mecanismo nacional de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Entonces, hay esas contradicciones porque tal vez lo que a nosotros nos falta es tener una capacidad mayor de hacer un mayor seguimiento, muchísimo más persistente, para que cuando la evaluación llegue a la instancia del examen periódico universal, quienes puedan contribuir a que la situación de los derechos humanos en Bolivia mejore, tengan, digamos, una información contextual más amplia. Ok, Zulema, me parece muy importante lo que dices respecto a que no son asuntos de periodistas. A veces creemos, pero los periodistas otra vez quejándose. No son asuntos de periodistas, son asuntos de la sociedad civil en su conjunto. ¿Por qué? Porque si golpean a un periodista, es el derecho de la ciudadanía a estar informada el que está siendo restringido. Y lo mismo con la ley de acceso a la información. Si es que un periodista no puede acceder a una información o cualquier ciudadano no puede acceder a la información, es el derecho al acceso a la información el que está siendo restringido por el Estado. Quiero volver con doña Ruth Alipas para preguntarle también sobre las ONGs. Ustedes emitieron un comunicado en esta alianza que están diciendo que les preocupaba, y usted misma nos acaba de decir que no se modifique esta ley 351. ¿Qué significan las ONGs para los pueblos indígenas, doña Ruth? ¿Tienen un trabajo cercano? El Estado es como que en general el gobierno de Evo Morales, podríamos decir, ha sido muy restrictivo, ¿no? Muy hostil incluso en su discurso en contra de las ONGs. Pero cuéntenos usted cuál es la relación que existe entre los pueblos indígenas, sobre todo, y las ONGs, por qué son importantes para este grupo grande de gente de Bolivia. Sí, sin embargo, antes de entrar a la respuesta respuesta a la pregunta concreta, quería puntualizar algo que respecto a la ley 351 que rechaza o anota el gobierno, ¿no? Es que lo hace con cuatro recomendaciones, es decir, vinculadas a mejorar, es decir, a cumplir con la ley 351. O sea, es como que no lo hace una vez, no la anota una vez, sino que la anota cuatro veces en recomendaciones vinculadas a esta. Entonces, es como que sellando más o menos toda posibilidad de atender esta prioridad que es desde la sociedad civil, algo que puntualizaste también. No se trata, es decir, aquí lo que estamos hablando es 11 de 20 recomendaciones en temas de derechos civiles, es decir, 11 más del 51% de las que ha anotado están relacionados a derechos civiles, políticos, espacio cívico, defensores y que han sido anotadas. Es decir, ¿qué significa eso? Que nos están prácticamente obstaculizando todos los derechos civiles que tenemos toda la población, es decir, toda la sociedad civil, no solo indígenas o solo periodistas o solo un grupo, ¿no? Ahora, decían también, voy a ir un poquito también a la pregunta que hacían, por qué lo hace? A veces tiene que ver también por qué rechaza o por qué anota, ¿no? Tiene que ver con la línea política que sigue. El que tiene algún gobierno o siguen los países, en este caso nuestro país, que sería una razón del por qué anota. Otra, los valores, obviamente, que tiene el país respecto de esos derechos en concreto que está anotando y no las prioriza.
la capacidad técnica y económica, alguien hacía referencia a eso para su implementación, pero un Estado no debería poner como excusa la capacidad técnica o económica. Es algo que viene, que sale de la preocupación de la sociedad civil. Ahora, ¿cómo se puede generar presión en materia de esto? Es, por ejemplo, en mi experiencia, cuando estuvimos haciendo socialización o incidencia en Naciones Unidas, hablamos con Chile y la problemática del tráfico de mercurio que perjudica a Chile, porque Chile tiene una política de prohibición de mercurio, pero Bolivia es el paso del mercurio para Perú, para Chile y para otros países, Brasil. Entonces, eh, creemos que acá es un trabajo de sociedad civil, todos podemos generar presión para hacer visible esta problemática y que los otros países vecinos que se ven afectados por las políticas de Bolivia pueden también hacer incidencia y generar presión desde esos países, ¿no? Hacer ese lobby en estos países más cercanos, ¿no? Ahora, en concreto, a la pregunta, o pues también que decías, tú es como que ojo, que las recomendaciones que le hacen a Bolivia no es porque el país X que le recomienda está haciéndolo porque le gusta la temática, sino porque Bolivia es signataria de convenios internacionales y Claudia lo decía. Estas recomendaciones deberían ser vinculantes ya que están basadas en convenios internacionales. Entonces, es a lo que se ha comprometido el Estado boliviano. Entonces, no le están pidiendo otra cosa que haga que cumpla con esos convenios internacionales que además están constitucionalizados en Bolivia, por tanto vinculantes. El rol ahora de las ONGs en Bolivia. Todos somos necesarios en este país y esa es la independencia, la libertad que deberíamos tener de libre asociación, que es un derecho civil. Es justamente eso lo que se está rechazando, priorizar ese derecho de que cualquier ciudadano boliviano tenga que asociarse, tenga que organizarse, ya sea como ONG, ya sea como lo que sea, para trabajar en los asuntos de interés de nuestro propio país. Entonces, las ONGs generan información, cubren espacios que tal vez el gobierno no hace, obviamente lo hacen cumpliendo normas, pero cuando se empieza a obstaculizar ese trabajo y se empieza a controlar de manera, no sé, con ganas de perjudicar, en este caso, como ha ocurrido con ONGs que han sido expulsadas de Bolivia, pues ahí a nosotros nos ha ayudado mucho, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, en este caso ONGs, y la academia como la UNSA, para generar y para entender información que el mismo Estado no nos da. Es decir, en el caso de las hidroeléctricas, en el caso de la contaminación con mercurio también hemos recurrido a estas instituciones académicas y también de la sociedad civil para poder hacer estudios, no solamente en Bolivia, sino también de otros países. Entonces, nos permite a los pueblos indígenas aquello que no podemos hacer con el Estado, hacerlo con la sociedad civil, en alianza con sociedad civil. Por eso, todos somos importantes y eso debería ser protegido, respetado y garantizado desde el Estado boliviano. Ok, todos somos importantes, me quedo con esa frase y además lo que está poniéndose en duda o se está restringiendo es un derecho, ¿no? Derecho a la libertad de asociación, que es lo que nos decía doña Ruth. A propósito del tema, quiero preguntarle a Claudia sobre la reducción del número de ONGs en Bolivia, pero antes quiero leerles unos comentarios. Jess Céspedes nos dice, Bolivia dice defender la madre tierra, pero sigue sin ratificar el acuerdo de Escazú. Creo que lo ratificó, ustedes nos dirán. ¿Ya? Un tratado que garantiza información, participación y justicia ambiental. ¿A qué le temen? A que el pueblo exija transparencia y protección real a sus territorios y es hora de pasar del discurso a los hechos. También nos escribe Carlos Rodrigo Zapata de nuevo y nos dice, muy bien su lema, esa labor de incidencia debe ser permanente. Sin información contextual y de los hechos acaecidos no vamos a ninguna parte. Ahora sí le doy la palabra a Claudia Terán para que nos hable de la reducción del número de ONGs en Bolivia. ¿A qué le atribuye? Si le atribuye a esta ley y responder esta pregunta sobre el acuerdo de Escazú también. Y una cosita más, perdón que te pase como tantas preguntas. La otra cosita es,
¿desde cuándo Bolivia no tiene un plan nacional de derechos humanos? ¿Por qué es importante que exista un plan de derechos humanos? Adelante. Gracias, Mary. Pues, sobre los datos vinculados a ONGs registradas, creo que es bueno recordarlos, de acuerdo a lo que hemos podido relevar desde el Observatorio de Defensores. Respecto a ONGs nacionales, estos son datos a 2025, bueno, y de hace 10 años, en 2015 eran 1980 registradas oficialmente, datos del PIB, y en 2025, 206, lo que plantea una caída del 89,6%, ¿no? Una reducción. Y respecto a ONGs internacionales, el 76,2%, ¿no? De 185 a 44. Ese resultado, sí, de trabas administrativas, sí, generadas por este marco normativo. No hay el tiempo para entrar mucho a detalle, pero lo que pasa es que la ley 351 plantea causales desproporcionadas, creemos, además de su reglamento, para el otorgamiento o renovación de personería jurídica. Una de ellas, la más grave, tiene que ver con que se debe acreditar a través de los estatutos que la organización está alineando con los planes de desarrollo del Estado. No importa cómo sean estos planes, pueden ser muy buenos, positivos, este tipo de alineamiento es desproporcional, ¿no? Porque plantea un condicionamiento. Pero además, como está estructurado todo el sistema, digamos, en torno al registro de ONGs, es altamente burocrático y de nuevo, discrecional. Entonces, los procedimientos no son claros y todo ello ha ido generando estos números, ¿no? Eso es como un todo, es un tema más bien estructural. Respecto a el otro tema vinculado al Acuerdo de Escazú, sí, Bolivia lo ha ratificado, ha sido de los primeros estados en hacerlo. El Acuerdo de Escazú, no olvidemos que plantea estos derechos de acceso, entre otras cosas, ¿no? Es un puente muy interesante entre derechos medioambientales y derechos humanos. Entonces plantea el acceso a la información, a la justicia ambiental, y establece la protección claramente de defensores del medio ambiente. Es por eso tan importante, porque además es vinculante, de los pocos con ese contenido que es vinculante. Pero como ya lo hacemos notar, hace falta una ruta de aplicación, y es lo que está faltando. Hay una recomendación vinculada a este tema, lo ha hecho España ya de manera recurrente, y ojalá el Estado lo pueda implementar. El otro tema, Mary, ¿me recuerdas? Ah, el Plan Nacional. El El Plan del plan, Nacional, sí. sí, ya son probablemente 10 años que no tenemos un Plan Nacional, por ahí aproximadamente, me equivoco en la fecha exacta, pero tampoco es que hubo una evaluación de la anterior. Entonces, sí hubo desde la sociedad civil bastante crítica respecto a si se implementó realmente o no, más allá de la buena intención que hubo en su creación, bastante participativa, creería, pero claro, la realidad está totalmente diferente ahora y es una obligación que el Estado debería asumir, y por eso tan importante el EPU, y eso me lleva a responder muy rapidito algunas de estas tan interesantes preguntas que han planteado, y gracias por ese interés desde también quienes siguen el streaming. ¿Cuál es la naturaleza de este mecanismo? Es un mecanismo evidentemente diplomático. Siempre lo planteamos porque dependiendo a qué mecanismo acudimos, hay que saber qué esperar. No va a generar obligaciones jurídicas como un convenio, que ya las hay también, hay que exigirlas. Es un mecanismo diplomático, pero bastante interesante en sus niveles de cumplimiento, porque los estados, porque como es una evaluación entre pares, tienden a esmerarse, digamos, ¿no? En aceptar las recomendaciones y esforzarse algo más en su cumplimiento. Pero es hasta ahí lo que se le puede pedir al EPO, ¿no? Hay que saber hasta dónde y usar, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Entonces, desde los titulares de estos derechos, la ciudadanía, hay que usarlos de manera eh, eficiente. Y el conocerlo es una buena forma de comenzar. Pero además, Mary, es un proceso, no es un momento. Son 4 años y medio cíclico. Entonces, lo siguiente que viene, ya pasados estos momentos, es un informe intermedio en 2 años. Entonces, como sociedad civil, preparémonos para, con solvencia de nuevo, plantear datos, monitorear y volver a presentar nuestras preocupaciones desde una mirada propositiva.
Perfecto, muy bien. Ahora quiero ir con su lema y ya con ella vamos a ir terminando para preguntarle, ¿qué pasa cuando los periodistas se equivocan? Porque todo el tiempo reclamamos, lo digo en primera persona, por nuestros derechos, en fin, pero si se equivocan, ¿son impunes? Digo, por ejemplo, la ley de imprenta dice, debe haber tribunales de imprenta. ¿Dónde están los tribunales de imprenta? ¿Se están conformando? Adelante, Zulema. Bien, Mary, primero quisiera puntualizar algo que sí me preguntaste antes y que no respondí, es cómo impacta la no existencia de una ley de acceso a la información pública, ¿no? Ah, cierto, cierto. Efectivamente, sí, efectivamente, sería más fácil si tuviéramos una ley de acceso a la información pública, iniciar no solamente el trabajo de investigación periodística y profundizar qué está pasando con estos negocios de los hijos del presidente, ¿no? Sino que cualquier ciudadano, cualquier entidad pública o privada, en realidad privada, asociación, estoy diciendo, de ciudadanos organizados y preocupados, podrían solicitar esa información. Entonces, la inexistencia de una ley de acceso a la información pública limita seriamente las posibilidades de ejercer un periodismo de investigación riguroso, pero también limita la posibilidad de fortalecer la vigilancia ciudadana sobre los actos del gobierno. Y en conjunto, entre esta acción de las y los periodistas y de la tarea de vigilancia ciudadana que está limitada, pues es difícil, digamos, no solo prevenir la corrupción, sino sancionarla en caso de que ésta se constate. Y en definitiva, si no existen reglas claras y exigibles, porque, por ejemplo, me limitan a mí el derecho de acceso a una información sobre un tema que estoy demandando, yo protesto, como ANPB emito un pronunciamiento, pero no puedo exigir sanción para él o la responsable de esa limitación, ¿no es cierto? Entonces, por eso, si no existen reglas claras y exigibles para el acceso a la información, este derecho queda sujeto pues a la discrecionalidad de autoridades o de servidores públicos, ¿no? Esa es la trascendencia. Y bueno, y respecto de lo que tú dices, yo quiero recordar que la actividad periodística no está sujeto al libre albedrío de los periodistas. Tenemos varios mecanismos para su regulación, si vale el término. Primero, la autorregulación y como Asociación Nacional de Periodistas y otras entidades involucradas en la actividad periodística, como los propietarios de radios, canales de televisión, los trabajadores de la prensa, los investigadores en comunicación, hemos auspiciado y propiciamos el funcionamiento de un Tribunal Nacional de Ética Periodística. Si alguna persona se siente vulnerada en el procesamiento y en la difusión de información de cualquier naturaleza, puede demandar ante esas instancias. La Asociación de Periodistas y las asociaciones del resto del país, aunque no es nuestra función específica, somos las más interesadas en el funcionamiento de los tribunales de imprenta. Hemos logrado ya el funcionamiento de los tribunales de imprenta en Potosí, en Oruro, a punto de garantizar en estos días la elección de los miembros del Tribunal de Imprenta en Cochabamba. Existe, gracias a la gestión de las asociaciones de periodistas, un Tribunal de Imprenta en Trinidad y otro en Guayaramerín, no solamente en Ciudad Capital, sino en Ciudad Intermedia. Es decir, se ha constituido un tribunal de imprenta en La Paz y solamente hay que actualizarlo porque algunos de sus miembros han fallecido. Es decir, nosotros no eludimos la posibilidad de que se aplique la norma cuando transgredimos los principios que rigen el trabajo periodístico, porque al final de cuentas, Mary, podemos equivocarnos, es cierto, pero nuestra responsabilidad es rectificar y pedir disculpas, porque al final de cuentas, lo único que tenemos como capital real los periodistas es nuestra credibilidad y el prestigio que debemos poner por delante a la hora de hacer nuestro trabajo. Así es, así es. Los periodistas, cuando nos equivocamos,
perdemos la credibilidad, que es el principal capital que tiene un periodista. Plata y miedo no tienen los periodistas, se dice, pero credibilidad deberían tener, ¿no es cierto? Bueno, quiero agradecerles a las tres por habernos traído sus puntos de vista, su conocimiento sobre el tema de derechos humanos y libertades fundamentales. Me despido en primera instancia de Ruth Alipas. Gracias por haber estado en el programa. Esperamos que próximamente vuelva. Gracias. Muchas gracias. Feliz de haber compartido con todas ustedes y con quienes nos han seguido por las redes. Gracias. Gracias, Claudia Terán, también por haber estado en nuestro programa. Siempre es un gusto, Mary, ha estado muy interesante. Gracias. Gracias, Zulema. Muchas gracias, Mary. Esta es una oportunidad vital para nosotros porque parece que a veces se cumple entre los periodistas eso de en casa herrero, cuchillo de palo. Somos los últimos en preocuparnos de cuáles son los derechos que nos protegen y cómo podemos ejercerlos, reclamarlos, exigirlos y pues nos ponemos en la primera línea cuando se trata de conflictos políticos o sociales. Por ejemplo, somos las primeras víctimas y no siempre exigimos o planteamos demandas ante las autoridades respectivas. Muy bien, muchas gracias a las tres y a ustedes, amigas y amigos que nos han seguido también, muchas gracias. Pero antes quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia. También estamos en X en Sumando Voces Bo. En TikTok somos sumando.voces y nuestra página web, donde estamos actualizando todo el tiempo la información de la sociedad civil, somos sumandovoces.com.bo. Como ustedes saben, Sumando Voces es un medio de comunicación de la sociedad civil, para la sociedad civil. Nos enfocamos en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Y desde la próxima semana vamos a estar enfocándonos en el proceso electoral, pero no desde el punto de vista de los candidatos, sino desde el punto de vista de la sociedad civil. Vamos a apostar por el voto informado y también por el análisis crítico de la realidad antes de ir a votar. Les agradecemos por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.